En la actualidad, los cronógrafos mecánicos de alta calidad se consideran un símbolo de exclusividad y prestigio, y hay una gran cantidad de modelos entre los que elegir hoy. Sin embargo, los cronógrafos siguen siendo costosos de producir debido a su complejidad y por la precisión que se exige. Por esta razón, los movimientos clásicos de cronógrafo con cuerda manual siguen siendo valorados por expertos y aficionados y muy admirados por su exquisita ingeniería y belleza. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los cronógrafos clásicos de rueda de pilares disfrutaron de una época dorada. De hecho, de esta época proceden los relojes que ahora están causando furor en las subastas. Hasta la crisis del cuarzo, cuando la energía de un resorte fue sustituido por una pila, era norma que las marcas de prestigio utilizaran los mejores movimientos disponibles. Marcas de gama media y alta como Rolex, Patek Philippe, TAG Heuer y Breitling basaron sus nuevos modelos en los movimientos de cronógrafo producidos por tres especialistas principales: Valjoux, Lemania y Venus. Fue en 1938 cuando nació el mítico Valjoux 72, uno de los calibres más admirados de todos los tiempos, que impulsó mitos como el Rolex Daytona, una carrera que duró hasta 1974, cuando dejó de fabricarse. Este modelo en particular compartía la misma arquitectura que el Valjoux 22, que se construyó originalmente para relojes de bolsillo. Estaba equipado con un embrague horizontal y una rueda de pilares, e introdujo por primera vez un contador de 12 horas a las 6, que se convertiría en el diseño definitivo del cronógrafo clásico. El Valjoux 72 se compara por su parecido con el Lemania 2310, desarrollado en 1942 con el nombre de CH27. Fue un gran salto técnico porque era entonces el movimiento de cronógrafo más pequeño del mundo, lo que hizo que el 2310 fuera perfectamente adaptable a diferentes estilos y configuraciones de caja. Este calibre desempeñó un papel fundamental en la recuperación de la industria relojera suiza a causa de la crisis del cuarzo, lo que permitió a marcas como Patek Philippe, Breguet, Vacheron Constantin y Roger Dubuis resucitar el cronógrafo mecánico y darle su carácter de exclusividad. Desde 1946, Omega utilizó esta mecánica con el nombre de calibre 321 y con él nació la leyenda de ser la marca que fabricaba los únicos relojes que obtuvieron la certificación de uso en el espacio por parte de la NASA. De hecho, los astronautas que llevaron el hombre a la Luna llevaban en su muñeca este cronógrafo. En los años 80, el Lemania 2310 se convirtió en el calibre más usado por las marcas de relojería más prestigiosas. El primero de ellos fue Patek Philippe. Su modelo 5070 aloja un calibre manual CH2770, basado en un Lemania 2310, y un 5070 en buen estado cuesta unos 62.000 euros. La versión de platino asciende a los 70.000 euros. Swatch Group compró Breguet en 1999 y con él el calibre Lemania, que movieron los bellos cronógrafos con caja estilo Classic. La versión moderna de ese reloj es la referencia 5287. También Vacheron Constantin ha creado algunos de los cronógrafos más deseados del mundo, utilizando como base el Lemania 2320 de 21 rubíes, un movimiento que se denominó calibre Vacheron 1140. El Cornet de Vache, lanzado en 2015, es un icono de la alta relojería, considerado por muchos el cronógrafo más hermoso jamás creado. Entre el trío de creadores de movimientos, Venus es el menos famoso, pero fue utilizado por muchas marcas ahora olvidadas, y fue Breitling la marca que la utilizó ampliamente. Desde 1942, cuando fue creada, la familia Venus 175 tenía varias características que la distinguían de Valjoux y Lemania, sobre todo porque el movimiento presentaba una rueda de pilares de 7 pilares en lugar de 9, lo que lo hacía más robusto.
Un desarrollo posterior, el Venus 184, incluía complicaciones de fecha, fase lunar y contador de horas. Y el Venus 185 incorporaba un cronógrafo con fracciones de segundo. Todos estos desarrollos compartían la misma base, un movimiento cronógrafo de 17 rubíes con una frecuencia operativa de 2,5 hercios. A finales de la década de 1940, a medida que crecía la demanda de cronógrafos más baratos, Venus también comenzó a producir cronógrafos con interruptor de leva, el 188, el 200 y el 210. La competencia era dura y Venus buscó un impulso financiero vendiendo los derechos y la maquinaria de su calibre 175 a la fábrica de relojes de Tianjin, en China, que posteriormente actualizó el movimiento original de 17 rubíes a 19, dando lugar a su propio calibre ST-19, un movimiento que aún sigue en producción en la actualidad y además a un bajo coste. Este cronógrafo de Seagull es un ejemplo de que el calibre Venus es aún muy apreciado. Se trata del calibre ST-1908, una derivación que además de las funciones básicas originales de hora y cronómetro, añade los extras de fecha con señalamiento del día del mes y fase lunar. Los pulsadores que encontramos a la izquierda de la caja sirven para ajustar estas nuevas complicaciones. En el reverso, como siempre, un fondo de cristal que permite mirar el bellísimo mecanismo. Un pequeño desajuste en el minutero me animó a buscar la forma de remediarlo, pero no encontré ninguna información para orientarme. Es por eso que ahora ofrezco, tras estudiar este modelo, sus detalles de funcionamiento. Puede que alguien más lo necesite, me lo va a agradecer. La parte del cronómetro está en el fondo de la caja. Y es por eso que no hay espacio para un mecanismo de carga automático. Es decir, al reloj se le debe dar cuerda manualmente, mediante esa corona. El movimiento incorporaba un ajuste de cuello de cisne que estaba aquí, para regular la tensión del muelle de equilibrio que mueve el volante. Pero yo lo he desmontado por la razón de que no permitía la amplitud que se requiere. Para el proceso de ajuste es suficiente ese vástago que queda libre. Es fascinante poder observar cómo se mueven todas estas piezas cuando ponemos a funcionar el cronómetro. Precisamente es este calibre ST-19 el que nos va a servir para demostrar el funcionamiento de cronógrafos como los que hemos mencionado antes. Todos ellos se basan en el mecanismo de la rueda de pilares, que permite el accionamiento de las diferentes partes del sistema. La rueda de pilares, que es el corazón de este tipo de cronómetros, está aquí y en este modelo tiene 7 pilares. En la imagen vemos el mecanismo del calibre ST-19 y para poder entender su funcionamiento vamos a colorear los diferentes subsistemas de que consta. Podemos ver coloreado en amarillo las diferentes ruedas que mueven las agujas del cronómetro. De izquierda a derecha, rueda de minutos. A su lado, casi oculta, la rueda intermedia de accionamiento, la rueda del segundero, la rueda de conexión del segundero y a la derecha una rueda que comparte el mismo eje del segundero principal y de la que parte todo el impulso rotativo. Estamos viendo la segunda rueda del segundero principal porque debajo, en el mismo eje, como decimos, se encuentra la cuarta rueda, la rueda del segundero. Para accionar el cronómetro se pulsa el botón de inicio, que a su vez
mueve todo el subsistema que hemos coloreado en color violeta. Podemos ver una larga palanca que bascula sobre un gran tornillo y en el extremo se sitúa un trinquete que se apoya en un engranaje que hace girar la rueda de pilares. Esta rueda es un regulador tipo flip-flop, igual que este bolígrafo, que va alternando topes y huecos cada vez que tocamos el botón de inicio. Hay 3 subsistemas que accionan esta rueda de pilares. La conexión del segundero, que hemos coloreado de turquesa, el martillo de reinicio en verde y un freno del segundero en magenta. Al girar la rueda de pilares, el soporte de la conexión del segundero acerca esta rueda hasta el segundero del cronómetro, empujado por un largo muelle, haciendo que ambas ruedas giren engranadas. Esta y esta. Puede observarse que los diferentes dientes del segundero del cronómetro son más pequeños, a fin de que se produzca un menor error en la medición de los tiempos. Si accionamos el botón de reinicio una vez más, dejamos el cronómetro en pausa, ya que desconectamos entre sí ambos segunderos, tal como aparece en la imagen ahora mismo. La rueda de conexión debe ser ajustada en una posición exacta mediante 2 tornillos de ajuste. Aquí y aquí. Con estos 2 tornillos ajustamos el eje de esta rueda y ese ajuste tiene que ser preciso. Una rueda demasiado apretada detendrá el movimiento del reloj y una rueda sin encajar pues provocará que el segundero del cronómetro tartamudee y que no siga un ritmo regular. Un segundo efecto de este accionamiento del cronómetro, y mucho más evidente a simple vista, es la liberación de las ruedas de minutos y segundos, gracias al martillo que las mantiene fijas. Este martillo queda enclavado por un trinquete que tenemos aquí y permanece así hasta que el movimiento se reinicia con este botón. El martillo, también aquí, es empujado por un largo muelle, encajado por un tornillo que está del revés. Todo un prodigio de elegante equilibrio. El tercer efecto de la rueda de pilares es el accionamiento del freno del segundero, esta pieza en forma de V, que se hace necesaria porque al dejar en pausa el cronómetro, la rueda del segundero quedaría libre, desengranada, y un movimiento brusco desplazaría la manecilla, dando como resultado un error de la medición. Para reiniciar el cronómetro y dejar las agujas en el cero de su dial, se pulsa, como decimos, el botón de reinicio, algo que solo puede hacerse cuando el movimiento está en pausa, ya que la rueda de pilares impide que el martillo vuelva a su lugar cuando el cronómetro está en funcionamiento. El botón de reinicio mueve este trinquete que está reteniendo el martillo en esta posición, y este vuelve a su lugar, devolviendo al mismo tiempo las 2 manecillas del cronómetro. Esto es posible porque los extremos del martillo, ¿lo ven?, encajan con una leva en forma de huevo, lo que obliga a encontrar la posición exacta dentro de la esfera. Tenemos 2 levas exactamente iguales, una aquí y otra aquí. El minutero del cronógrafo es accionado por un pequeño diente, ¿lo ven?, que se encuentra en el interior de la rueda del segundero. Cada vez que éste gira en una revolución completa, hace mover un solo diente de esta rueda, de la rueda intermedia, que a su vez engrana con la rueda del minutero.
También esa rueda intermedia debe ajustarse sobre su soporte en azul. Ese tornillo ajusta pues esta distancia que hay entre el diente único del segundero y los dientes de la rueda intermedia. Esto se hace para que se encaren con precisión. Cuando el martillo de reinicio vuelve a su posición inicial, un tope que hay aquí levanta ligeramente esa rueda intermedia. Para ajustar el cero de este minutero es necesario tocar un tornillo de fijación. Y también este otro, el que tenemos aquí, pues ajusta lo que es la posición del minutero dentro de lo que es la esfera, el dial del minutero. Hay una platina, que es esta, que puede moverse libremente hacia aquí o hacia allí, moviendo este engranaje ligeramente hacia una posición u otra. También tenemos este otro tornillo, que es el que fija la posición inicial del minutero. Y era lo que me estaba dando problema precisamente a mí. Pues nada más, amigos. Hasta aquí esta explicación de lo que es el movimiento Venus.